¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, Valeria. Gracias por la invitación y un placer estar aquí en RPP. Usted acaba de presentar hace algunas horas una conferencia en la que se ha hablado un poco de las tendencias regionales de las economías. ¿Qué conclusiones nos puede compartir en este espacio, Carlos? Bueno, yo creo que este año ha sido positivo para la región Asia-Pacífico. Creemos de que este año el crecimiento económico cerrará en 3.5%. ¿Y esto por qué? Porque hemos logrado controlar la inflación. La inflación se ha reducido significativamente. Esto ha permitido reactivar el consumo privado. Entonces, estos han sido factores muy importantes que han incidido en este resultado. Ahora, a mediano plazo, tenemos que ver, ¿no?, que pues hay algunos factores que podrían incidir un poco en contra y tenemos que ser muy vigilantes. Uno de ellos es el crecimiento, el incremento de medidas proteccionistas al comercio. Okay. El otro es relacionado a la incertidumbre sobre la cadena de suministros y también aspectos de índole geopolítico, ¿no?, que afectan lamentablemente la economía. Habla del tema geopolítico. ¿A qué se refiere exactamente? De manera más sencilla, don Carlos. Tensiones, problemas de seguridad, por ejemplo. Le pongo un ejemplo claro. En estos momentos existen algunos problemas de seguridad para utilizar el canal de Suez, ¿no? Okay. En la entrada del Mar Rojo. Entonces, muchos navíos que quieren transitar entre el Asia y Europa, ahora se demoran 1 o 2 semanas más. ¿Y esto por qué? Porque en vez de ir por el canal de Suez, van por el Cabo de Nueva Esperanza, por el sur del continente africano. Esto eleva los costos, los tiempos, afecta los costos de producción y lamentablemente afecta también los precios para los consumidores. De alguna manera, las elecciones en Estados Unidos podría tener cierto impacto en las proyecciones de crecimiento del PIB para el 2025. Bueno, tenemos que ver, ¿no?, qué hará el gobierno el nuevo gobierno del presidente Trump. Él va a asumir recién en la Casa Blanca a fines de enero. Y yo creo que en estos momentos sería especular, ¿no?, lo que haría. En estos momentos él está buscando conformar, ¿no?, su gabinete y habría que esperar, ¿no?, cuáles serían las principales medidas una vez estando en la Casa Blanca, ¿no? A veces la retórica política en elecciones es muy diferente a la realidad. Es verdad. Lo cierto es que, Carlos, usted es el primer peruano ocupando un cargo, digamos, de altísimo nivel en APEC. Bueno, muchas gracias. Es un gran honor y una gran responsabilidad. Tiene 15 años viviendo ya en Singapur. Efectivamente. ¿Cuánto se ha avanzado de repente en algunas relaciones comerciales, acercamientos, Perú con Singapur? ¿Qué podríamos, digamos, concluir? Yo creo que gracias a PEC hemos logrado fortalecer las relaciones con Singapur. Por ello logramos suscribir un acuerdo de libre comercio y logramos incrementar el comercio entre Perú y Singapur. Ahora son más de 100 millones de dólares que se comercian entre Perú y Singapur. También hemos logrado atraer mucha inversión en Singapur, en el sector turismo, en energía, en infraestructura de transporte, pesca, agricultura, entre otros. Tengo entendido que varios millones de dólares procedentes de Singapur están invertidos también en inversión en portafolio en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, estamos hablando de una relación muy importante. Carlos, yo sí quisiera aterrizar este tema muy al llano, ¿no? Haciendo justicia al nombre del programa, que es Economía para Todos, y en un evento tan importante, muchas personas nos van a ver esta entrevista desde la comodidad de su casa, desde el taxi o desde cualquier espacio, y se preguntarán: las firmas de TLC, del Tratado de Libre Comercio, con varios países, ya tenemos una lista bastante larga, y esta semana se va a marcar por 2 novedades, ¿no? La optimización con China y también la firma con Hong Kong. ¿Cómo impacto, de qué manera beneficia al peruano de a pie, ¿no? Al agricultor, a la señora que está en el mercado, al taxista, aquel emprendedor o aquella emprendedora, las firmas de TLC que gesta o que trabaja el Perú con otras economías? La principal es que genera más trabajo, más empleo. ¿Qué ocurre? Que los productos peruanos entran a precios más competitivos gracias a este TLC, a los mercados en el exterior. Entonces, eso de ahí genera también mayor demanda por productos peruanos, mayor producción en el Perú y por lo tanto mayor empleo. También, bueno, por el lado importador podemos
conseguir tecnología, equipos a un precio más bajo. Y todo eso ayuda, ¿no?, para la competitividad del país. Es gracias a una política de apertura que hemos logrado mejorar la calidad de vida, ¿no?, aquí en el Perú. Todavía hay mucho trabajo por hacer, Claro. pero desde el lado de la agenda externa creo que hemos avanzado bastante. ¿Qué tan importante es el mercado asiático para la economía peruana? Sumamente importante. Miren, en APEC, digamos, los 21 miembros de APEC explican el 60% de la producción mundial, 50% del comercio mundial y el 40% de la población en todo el mundo vive en el Asia-Pacífico. Entonces, eso denota la importancia que tiene APEC, ¿no?, para el Perú. Y a la hora de sentarnos a negociar, usted me comentaba fuera de micro, Carlos, que usted participó, ¿no?, en las negociaciones de la firma del TLC con China, con Singapur. Con China hace 14 años. ¿Cómo fue ese acercamiento, ese primer acercamiento? ¿Qué cosa le vendíamos a China hace 14 años? Porque sabemos que la economía va cambiando, es más globalizada todo el tiempo. Bueno, China pues es un mercado muy importante de 1.300 millones de personas, sumamente atractivo, y la capacidad adquisitiva en China está creciendo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en ese entonces los gustos de los consumidores chinos eran diferentes que a los de ahora. Imagino. Entonces ahora, por ejemplo, ya podemos exportar café, ¿no? ¿Y Antes, hace 14 años qué exportábamos? o sea, se exportaba bastante productos pesqueros. Okay. Ahora estamos exportando no solamente productos pesqueros, pero también productos agrícolas. Obviamente productos mineros también, pero productos agrícolas. En estos momentos, el segundo sector más importante del Perú es la agricultura. Estamos exportando muchos productos agrícolas, no solamente a China, sino también al resto del Asia. Por ejemplo, en Singapur yo puedo desayunar arándanos peruanos ahora. Y hace 15 años cuando llegué ahí, no se encontraban muchos productos peruanos. Ahora encuentro arándanos, palta congelada, granadilla peruana, espárrago blanco y tenemos verde. Un portafolio que se ha abierto totalmente. Está creciendo, así es. Y ahora con la optimización del TLC con China, ¿cómo toma usted esta noticia? Que usted que ha estado, digamos, desde los primeros pasos, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a permitirnos a tener una posición más competitiva, a poder exportar más productos a China. Y espero también que podamos atraer más inversión, ¿no?, de la China aquí. Necesitamos eso también. Ahora, cuando hablamos de atraer, digamos, ciertos sectores, o ser atractivo a ciertos sectores económicos en China, muchos piensan en el turismo. ¿Es, digamos, de los principales sectores que están mirando con mucha atención al Perú, el turismo? El turismo, pues, es uno de ellos, ¿no? Pero yo creo que también hay sectores no muy importantes que tienen que ver con agricultura, que tienen que ver obviamente con minería, posiblemente también algunas manufacturas. Okay. Yo creo que en estos momentos China lo que está buscando es diversificar fuentes de producción, sus empresas quieren también buscar otros mercados. Claro, y yo imagino, Carlos, que hay algunas regiones en el Perú que se benefician más que otras regiones en nuestro país con estos TLC, al menos con el mercado chino. Pienso mucho en Ica, por ejemplo. Sí, yo creo que las regiones agrícolas, ¿no?, que se dedican bastante a la exportación, se han beneficiado bastante, ¿no?, de estos TLCs. ¿Y hay espacio para seguir creciendo? Claro, por supuesto. Al comienzo, productos agrícolas, me parece que solamente eran las uvas. Ahora ya tenemos una amplia gama, ¿no?, de productos. Y esperemos, ¿no?, poder introducir más productos. Tengo entendido que ahora se va a firmar también un memorando de entendimiento para ingresar nueces, ¿no?, pecanas y otro tipo de frutos secos. Eso yo creo que es muy importante. ¿Se viene el boom de los frutos secos para el 2025 o es un fortalecimiento de la presencia que ya existía en el mercado internacional? Está comenzando. Yo creo que también hay una tendencia para comer de manera más saludable y eso nos ayuda mucho. Entonces, no es solamente los frutos secos, pero también quinoa. Encontramos ya mucha quinoa peruana, ¿no?, en el Asia. Ahora, ¿cuánto tiempo toma, ¿no?, firmar los tratados de libre comercio? ¿Qué es lo más difícil cuando se sientan a negociar? Depende, ¿no? Es muy relativo. Algunos acuerdos de libre comercio se lograron negociar en 6 meses. Me parece que el acuerdo con Canadá fue uno de ellos. Pero el acuerdo con China demoró 1 año. Pero otros acuerdos, como el acuerdo con Estados Unidos, demoró varios años. El CPTPP demoró muchos años. Perú anunció que
iba a ingresar a negociar un acuerdo que al final llegó a ser el CPTPP a fin del 2008. Claro. Y eso se puso solo en vigencia hace algunos años nada más. ¿Pesa mucho la carga, digamos, de en qué espacios se aprueban los TLC? Porque no sé, y usted me corregirá, Carlos, si es que de repente en algunos países el Tratado de Libre Comercio solamente pasa exclusivamente por manos del presidente y sus ministros, y en otros casos por el Congreso de la República. Exactamente, eso. Siempre nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuál es la normativa existente aquí. La Constitución indica las situaciones en las cuales un TLC tiene que ser ratificado por el Congreso. Entonces, lo que nosotros en el Perú, cuando yo era parte, ¿no?, del equipo negociador, veíamos nosotros solamente concluíamos las negociaciones cuando veíamos que había un balance, un resultado positivo para el país. Si veíamos que no se daba todavía ese resultado positivo, pues no cerrábamos la negociación, seguíamos negociando, claro, hasta que nuestros intereses se atiendan. De ambas partes, digamos, se cumplan en la mayor medida. Claro, y a veces de manera técnica no se lograban esos entendimientos, entonces se elevan esos problemas a nivel político, a nivel de los ministros, o inclusive a nivel de los presidentes. Eso fue lo que ocurrió para poder concluir el acuerdo entre Perú y China. ¿Cuál fue nuestra puerta de entrada al mercado asiático en temas de TLC? Se inició negociando con Tailandia y con Singapur. Y luego de ello logramos negociar con China, después fue Corea, después fue Japón. Y después fue el TPP, que se convirtió en el CPTPP. Claro, y cuando pusimos la rúbrica con Tailandia y Singapur, ¿cómo nos vieron los otros países de Asia? Porque claramente éramos una economía muy pequeña, ¿no? O sea, a comparación del dinero que mueve el mercado asiático. Cuando nosotros negociamos con Singapur, que es un país muy reconocido, bastante serio, entonces los gobiernos de los países más grandes, ¿no?, del Asia nos comenzaron a ver con otros ojos. Y es por ello que creo yo que eso facilitó a que hay un interés con China primero. Y una vez que comenzamos a negociar con China, Corea se interesó. Y cuando Corea se interesó, los japoneses comenzaron a tocarnos las puertas porque no querían quedarse atrás y no querían tener problemas de que sus productos iban a estar en desventaja con relación a los productos coreanos o chinos. Qué interesante esto porque primero Perú empezó tocando las puertas de los mercados asiáticos hasta llegar a un punto y luego Japón le toca las puertas al Perú para iniciar las conversaciones. Hay un tema de confianza también, ¿no? También, y APEC ha ayudado para generar esa confianza. Claro, tú no firmas ningún acuerdo ni un TLC con alguien, con un país o una economía que no te genera confianza. En APEC todos los años los ministros de comercio se reúnen por lo menos 2 veces al año. Entonces esa es una gran oportunidad para que puedan tener sus reuniones no bilaterales en los márgenes de APEC para conversar estos temas de interés por ambos lados, ¿no? Carlos, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Muy interesante esta charla. Ha sido, creo que, como un ABC para que el público pueda entender la importancia de los tratados de libre comercio que se han firmado a lo largo de los años con nuestro país. Carlos Kuriyama, director de la Unidad de Apoyo del Foro APEC.